Bienvenidos a la mesa de pros y contras. Yo soy Sergio Valle, me da mucho gusto saludarle esta noche de lunes. Les recuerdo que este espacio, esta mesa de pros y contras se transmite todos los lunes a las 9 de la noche y se retransmite en cadena estatal, en cobertura regional, los sábados a las 9 de la mañana por la señal de Televisa Sonora. Bueno, para sus detractores es el culpable de las peores desgracias que ha vivido este país. Para sus simpatizantes es el gran constructor de las grandes instituciones que le han dado viabilidad a México. Es el PRI, un partido que cumple 89 años, la mayoría de ellos en el poder, pero un partido que tiene ahora un pie fuera de Los Pinos, o los dos, no sabemos, ya lo dirán nuestros invitados. Y valdrá la pena poner sobre la mesa todos esos aspectos que abarca un partido con 89 años que fue creado para pasar de las armas a las instituciones, pero que no necesariamente fue creado por demócratas, o ya me lo dirán también mis invitados sí o no. Y para eso invité a dos generaciones distintas de priistas, ¿sí? Bulmaro Pacheco, presidente de la Fundación Colosio. ¿Cómo estás, Bulmaro? Bienvenido. Bien, Sergio. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gilberto Domínguez, que es presidente de la Red Jóvenes por México. Bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación. Son ustedes dos generaciones muy distintas de priistas que yo supongo que su permanencia en el partido puede ser por orígenes distintos. Pero en fin, estamos viendo una coyuntura. Bulmaro, voy a empezar contigo. Muy complicada. ¿Cuál es tu análisis así de inicio, en términos generales, de la situación del partido ahorita? Yo te corregiría dos cosas de las que dijiste ahorita. 12 años fuera de Los Pinos, no un pie ahorita fuera de Los Pinos. 12 años estuvo fuera de Los Pinos, del 2000 al 2012. Sí, pero ahorita pues ya se anda yendo otra vez. Bueno, eso que lo diga el electorado en julio. Eso, algunas encuestas te sitúan, no lo sitúan bien, lo están en tercer lugar y demás. Y lo otro, bueno, no fue formado por demócratas porque era una necesidad en 1929 estabilizar al país, asegurando un mecanismo que transmitiera el poder en paz, porque era una bola de muertos: Madero muerto, Carranza muerto, Serrano y Gómez muerto, Obregón reelecto y muerto. Es decir, bueno, ¿qué estaba pasando con México? La visión del general Calles en 1929, vamos a tener un aparato político, una estructura que unifique a los distintos grupos que se disputan el poder después de la Revolución Mexicana y crear una organización política que asegure estabilidad al país. Y efectivamente, los momentos difíciles del PRI, que son en el 40 con Almazán, en el 46 con Ramos Millán, en el 52 con Enríquez, en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, en el 94 con el asesinato del candidato y en el 2000 con la pérdida del poder, ni desapareció, como algunos ya le escrituraban ya tenía el acta de función lista, ni se borró del mapa y resurgió en el 2012. Sí, pero los cuestionamientos siguen siendo muy fuertes, Bulmaro. Bueno, sí, como todo partido político. ¿A poco el PRD no hay cuestionamientos? Al PAN no hay cuestionamientos. Sí, claro. A todos los partidos políticos ahorita, en este momento del 2018, le están cuestionando muchas cosas, porque no han cumplido con la función esencial de renovarse, de cambiarse, de tener una oferta consistente ante la gente, y hay hartazgo de la gente. Por eso las candidaturas independientes, o por eso el poco apoyo, la poca valoración que tiene la opinión pública sobre los partidos políticos, que a la hora de calificar las instituciones son los menos calificados, o mejor dicho, los peor calificados en general. Sí, casi con los policías y los diputados y cosas por el estilo. Entonces, bueno, está en los partidos políticos atender esa crisis, renovarse, reformarse y buscar otra alternativa, porque hasta la emergencia de las candidaturas independientes, pues no había otro método de luchar por el poder si no es a través de los partidos políticos. Y constitucionalmente, durante 80 años en México, los partidos monopolizaron la facultad de postular candidatos. Bueno, pues ahora es tiempo de repensar alguna cuestión más en política y ver qué van a hacer los partidos políticos posterior a la elección para enfrentar la crisis que están viviendo, entre ellos el PRI. También monopolizaron
postulación de candidatos independientes. Al final de cuentas, los partidos fueron los que aprobaron la legislación. Sí, y poniendo requisitos leoninos, por eso de poner, por ejemplo, el 880,000 firmas para una candidatura a la presidencia de la República y 226,000 para un partido político, por ejemplo, la creó un partido político. O esta reforma que se hizo en Sonora totalmente retrógrada, de decir que con el 3% de las firmas puede ser candidato independiente, pero a la hora en que más de 2 o 3 candidatos las tiene, el que tenga más firmas. Es decir, ese tipo de cuestiones tienen que corregirse porque eso afecta directamente la credibilidad de la política ante la gente. A ver, Gilberto, ¿qué edad tienes tú? 26 años. Tienes 26 años, te lo preguntaba ayer cuando platicamos que te estaba invitando. A ver, ¿qué motiva a un joven de 26 años a militar? ¿Tú qué ves en el PRI? Pues mira, lo que motiva a un joven a militar dentro de un partido político, o sea, en mi caso, dentro del PRI, es la situación de cómo está México, de si queremos seguir viendo el México que tenemos ahorita, que va por muy buen camino, pero si queremos un México mejor, nos debemos de involucrar en la toma de decisiones. Y para eso debemos de estar desde adentro, haciendo las cosas, accionando y viendo por nosotros, por los jóvenes, claro, ¿no? ¿Pero por qué en el PRI? Porque para mí es el mejor partido político y aparte, en el PRI sí le dan las oportunidades a los jóvenes. Un ejemplo, en el 2017, el año pasado, se creó dentro de nuestro partido los estatutos que de cada 3 candidatos, 1 fuera jóvenes. Y eso, ¿qué es lo que quiere decir? Que es un partido que le abre la puerta a los jóvenes y le da oportunidades sobre todo, ¿no? Bien, ahí está. Bueno, estamos apenas arrancando con este tema porque al final de cuentas yo creo que ambas visiones, Bulmaro, no son ni totalmente falsas ni totalmente ciertas cuando se le acusa al PRI de muchas cosas, porque bueno, ha gobernado durante muchos años este país, claro. Y cuando se le reconocen también aciertos, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál sería el punto medio, si existiera un punto medio en esto? Mira, yo creo que el PRI, Octavio Paz en el 85 sacó un artículo que decía el PRI hora cumplida, y decía que si se formaba un partido político opositor fuerte en México, necesariamente tendría que salir del PRI, y acertó. Es decir, el PRI genera el PRD con la rebelión de 88, genera como Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez salen del PRI en 88 y en 89 ya está el PRD. En el 90 está el Verde Ecologista. En el 2003 está el Partido Nueva Alianza. En el 99 está Convergencia, que posteriormente se convierte en Movimiento Ciudadano. Yo creo que es un acierto del PRI haber generado una movilidad social importante que dio pie a que la pluralidad se expresara. Primero con los diputados de partido, luego con el reconocimiento jurídico a los partidos políticos y posteriormente con los legisladores plurinominales, que fue lo que le ha dado realmente al país la estabilidad que no tuvo antes de la formación del PNR. ¿Y entonces en qué ha fallado? ¿Y qué ha fallado? Bueno, el PRI se ha desgastado, la crítica que desde adentro hemos hecho nosotros, que tuvieron Calles y Cárdenas, Ávila Camacho y Alemán, que hicieron la transición PNR-PRM 29-38, PRM-PRI en el 46, bueno, y la cuarta etapa. Ahorita ha habido, por ejemplo, Sergio, 27 cambios estatales, donde el PRI lo han echado fuera y ha regresado y demás. 18 cambios se han hecho con expriistas, por ejemplo. El PRI no entendió el mensaje de 88, no entendió el del 94, no se entendió lo del 2000, mucho menos se entendió la cuestión de Madrazo en el 2006, y creo que ha retrasado mucho los cambios que requiere hacer para echarse a la cuarta etapa y poder resolver el gran problema, la gran tensión que tienen todos los partidos políticos ahorita, que son la selección de sus candidatos. Ya nadie queda conforme, aún el municipio más chiquito, el distrito más insignificante, no hay conformidad cuando hay una selección de candidato, porque no se han reformado los mecanismos para que haya unidad posterior a la selección de las candidaturas. Todo se deja a las operaciones cicatrices que se hacen por fuera. O como decía Bacon, es decir, aplicar viejos remedios para nuevos problemas, pues entonces se te vienen nuevos problemas y más fuertes. Es decir, ¿por qué? ¿Cómo estás aplicando viejas fórmulas que no operaron o que fueron rebasados de cuando el PRI era partido único ahorita? Pues entonces se está brotando mucha inconformidad y mucha disidencia en todos lados, que es lo mismo que le está pasando al PAN y al PRD y a otros. Si tú ves el PRD, está vaciado, se fueron a Morena casi todos. El PAN
con la alianza que hizo Anaya con Movimiento Ciudadano y con el PRD, Calderón se rebela, Fox se rebela, los senadores se rebelan, algunos gobernadores se rebelan. Esa es la visión que nosotros vemos de todos los partidos políticos, donde necesariamente mucha gente por su permanencia y por sus muchos años en el gobierno enfoca las baterías básicamente al partido que ayer cumplió 89 años. Ayer se cumplieron los 89 años de este partido. El domingo, pues, para los que ven la transmisión del programa, que los sábados es el domingo, el domingo 4 de marzo. Bueno, tengo más de esta plática en esta mesa de pros y contras. Al regresar de la pausa, vamos a un corte. A ver, bueno, entonces, el PRI no ha entendido, dices, Bulmar. No. El PRI no ha entendido. Y bueno, ¿y cuándo va a terminar de entender? Porque mira, ya cumplieron 89 años. Alguien de 89 años, pues ya entiende, ¿no? Bueno, si sí. los 89 años no entendieron, entonces ¿cuándo? Bueno, lo que pasa es que ahí ha habido problemas graves que, por ejemplo, en el 94 que nos matan al candidato. La gente dijo, ya se acabó el PRI, va a ganar el PAN, va a ganar Diego Fernández Ceballos. Y la votación se fue al 77% y Ernesto Zedillo ganó con el 48% contra el 26% de Diego. Siempre se dijo que había habido un pacto, que Diego Fernández de Ceballos bajó la guardia, se la perdonó a Zedillo. No, parte de la mitología. Acuérdate que el 1 de enero está de Chiapas, el 23 de marzo matan al candidato. Vienen los problemas financieros, las tensiones, los rumores, no se hagan bolas y demás, y un viento muy contaminado estaba sobre la política, y creo yo que la gente reaccionó como un voto de confianza al PRI, que dijo, este sí me garantiza estabilidad, le apuesto a la estabilidad. Pero vino la crisis del 95, vino el gobierno compartido en el 97, que el PRI por primera vez pierde la mayoría en el Congreso y no lo ha recuperado, y el 2000 pierde la presidencia porque se agota el modelo de sucesión de quién se va a hacer cargo del poder o la selección de candidato. Entonces yo creo que esas son las lecciones que el PRI debe de analizar con mucha seriedad, para que, lejos de la simplificación histórica o de la propaganda que no falta, los testigos de Jehová que decían que se iba a acabar el mundo tal fecha y luego no se acababa y luego volvían a poner otra fecha, creo que todavía lo hacen. Pero en general el certificado de función al PRI se lo dieron en 94, se lo dieron en el 2000, se lo dieron en el 2006, volvió el 2012 y ahora se lo están poniendo otra vez. Bueno, yo creo que es la hora de que el PRI haga autocrítica, revise sus principales problemas y se prepare para otra temporada en el poder, ¿no? ¿Qué ejercicio de autocrítica harías tú, Filiberto? Joven, supongo que vas a las universidades, tienen ustedes un trabajo de llevar jóvenes militantes a tu partido. ¿Cómo ven los jóvenes, los que no son priistas? ¿Qué les dices tú para convencerlos de que se vayan a ese partido que tiene 89 años y que tiene muchos cuestionamientos actualmente, sobre todo el gobierno de la República? Claro, muy cierto lo que dice Sergio. Yo siempre les digo a los jóvenes que no hay que ser críticos de sillón. Muchos jóvenes, pues 9 de cada 100 jóvenes participan activamente en política. Es un número muy bajo, 9 de cada 100. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer en la Red Jóvenes por México es decirles que se involucren en las tomas de decisiones, no precisamente con nosotros, con el PRI, que vayan a todos los partidos políticos y que vean cuál es el que más les gusta. Estoy seguro que van a escoger el PRI. ¿Por qué? Porque en el PRI, nosotros en la Red Jóvenes por México, escuchamos a los jóvenes y sobre todo escucharlos, les damos los espacios que ellos requieren, como el tema del deporte, como el tema de conferencias, de capacitaciones, que estamos trabajando mucho con ICADEP, lo que es ahora el Instituto Reyes Heroles, y obviamente con Bulmaro Pacheco, ahí en la Fundación Colosio, que hace poquito tuvimos un tema muy interesante ahí con jóvenes y con la Fundación Colosio. A ver, tenemos un candidato presidencial de la Alianza por México al Frente Joven. Tenemos a un candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que está prometiendo un programa de ayuda mensual, casi un sueldo para jóvenes. Pero eso es algo imposible hacer. Bueno, tal vez, pero la promesa ahí está. Sí, y eso llama. Sí. Es decir, hay propuestas de los otros partidos hacia los jóvenes
¿qué le propone el PRI? Porque ellos están yendo por esa yo supongo que Ricardo Anaya, bueno, ahorita tiene problemas con algunos cuestionamientos, pero bueno, es un hombre joven. López Obrador no, pero tiene una propuesta para los jóvenes. Quizá no sea viable, pero la tiene. Sí, claro que la escuché, pero ahorita los jóvenes ya no se creen ese tipo de cosas imposibles. Claro, ahorita todos los jóvenes están informados por medio del celular, de las redes sociales. Antes del 2012, 2 de cada 10 jóvenes iban a las universidades. Ahorita, en el gobierno actual, 4 de cada 10 jóvenes van a las universidades y 8 de cada 10 jóvenes van a las preparatorias. Claro que vamos por buen camino y se están haciendo buenas las cosas. Por ejemplo, aquí en Sonora, la gobernadora Claudia Palovich, que está dando incentivos incentivos fiscales a las empresas para que contraten recién egresados. Esas son las propuestas que están dando el PRI hacia los jóvenes. Y cuando dicen, no, pues van a perder la presidencia, que está en tercer lugar el señor Meade. No, pues, ¿cómo los animas? Como dice Olvaro, hay que esperar al electorado, y Meade es una persona que nos ha escuchado. Nosotros, a la Red de Jóvenes por México, ha ido a bastantes eventos con nosotros. De hecho, cuando estuvo aquí en Sonora, tuvo un evento con nosotros, con la Red de Jóvenes por México, con los jóvenes del PRI, y ahí escuchó el sentir de los jóvenes. Él les habló de frente a los jóvenes, qué es lo que ocupaban, cuáles eran sus anhelos que tenían. Y la verdad, pues, Meade se fue muy contento aquí en Sonora por el tema de los jóvenes. Bien, a ver, Bulmaro. Bueno, el PRI no ha entendido. Te decía yo, oye, si alguien de 89 años ya era para que entendiera. Si no ha entendido, ¿cuándo? ¿Cómo? Hay un candidato presidencial que se ve bajo en las encuestas. Sí. Y hay se le decía que era el ciudadano, pero un solo ciudadano pues, no podría ciudadanizar a todo el PRI. Bueno, que está compitiendo con un cuate que va por su tercera campaña presidencial, sí. También hay que tomar en cuenta Andrés eso. Manuel, sí, tiene 18 años. 3 campañas, y esta es la tercera, pues obliga a que el 90% lo conozca, básicamente, lo que no necesariamente quiere decir que va a ser el mejor o cosas por el estilo. Sí, no, el nivel de conocimiento es casi del 100% de López las Obrador. prendas académicas y la experiencia administrativa y política de Meade, bueno, es superior tanto a Ricardo Anaya como a López Obrador. ¿Qué es lo que el PRI debe entender? Primero, el hartazgo de la gente, la ira por muchos problemas que no se han resuelto, más el estar exacerbando psicológicamente también en las precampañas y en las campañas, provocando, echándole culpas tanto al presidente de la República como al PRI de los problemas que no se han resuelto y que no ha tenido ni la política presidencial ni la política priista mecanismos de defensa inteligentes, bien elaborados para contrarrestar esta ola que, como tú dices, lo tienen en tercer lugar. Que ahí yo me esperaría al inicio de las campañas a finales de marzo, que son ya marzo, que son abril, mayo y junio, 3 meses donde vamos a ver cómo van los números, porque hace 12 años también estaban apantallados con un alto nivel de votación de López Obrador, Calderón en un muy lejano segundo lugar y Madrazo en un tercer lugar. Bueno, en aquel tiempo, que no salió. Del que nunca salió Madrazo, pero ni comparar Madrazo con Meade a nivel de calidad. Pero bueno, ¿por qué el PRI lanza a un candidato en su momento? Para ir entendiendo la historia de este partido, porque, te lo digo, mucha gente nomás no quiere saber nada del PRI. Yo sé que muchos sí. Claro. ¿Sí? ¿Cómo se entiende lanzar a un candidato como Roberto Madrazo en aquel entonces? Porque cuando el PRI pierde el poder en el 2000, el PRI queda sin el referente político que durante más de 60 años, 70 años era el presidente de la República, la otra pieza del sistema político. No el dedo, pero sí el que, por ejemplo, cuando había un presidente de la República que tenía una relación estricta de mucha comunicación con los gobernadores, no pasó lo que pasó cuando Vicente Fox, que dejó suelto a los gobernadores y provocaste esos enriquecimientos burlones, exagerados de los Duartes, de todos los que hicieron con la riqueza de la lana federal. Se perdió el referente político, no de control, pero sí de una relación que permitía establecer contrapesos entre la relación presidencial y los gobernadores. El PRI se quedó huérfano de presidente, Madrazo se apropió del partido y pasó lo que nunca había pasado en la historia. Es más, ni Luis Donaldo Colosio, que brincó del PRI a la candidatura, brincó a una Secretaría de Estado, Lázaro Cárdenas del PNR a una Secretaría de Estado, pero Madrazo brincó directamente, manipuló para ser él el candidato,
dividió a los gobernadores, dividió el voto, y una parte del PRI votó por Felipe Calderón, eso hay que reconocerlo, algunos gobernadores, el mismo sindicato de maestros cuando estaba afiliado al PRI directamente, y eso provocó que Madrazo nunca saliera del tercer lugar, porque nunca fue un candidato creíble, confiable, y sobre todo que hubiera unido en lo mínimo al PRI directamente, y eso lo pagamos muy caro con el tercer lugar y con el 22% de la votación. ¿Y cuándo se espera que lleguen demócratas al PRI? Yo creo que ahorita el PRI es una diversidad. Digo, te lo pregunto porque, mira, el PRI pierde la presidencia de la República y se queda huérfano, lo acabas de decir. Sí, en el 2000. Sí, tú dices de un referente, yo le digo dedo, el dedazo, el presidente de la República que designaba al candidato a la presidencia y que muchas veces designaba a los candidatos a las gubernaturas. Se pierde el PRI, se quedan sin el dedo y no hayan qué hacer. Los gobernadores asumen el control, Sí, el deditos. poder. En general, digamos que virreinatos en algunos lugares. Los virreyes. Pagamos muy caro ese fenómeno que ahora pues no sabemos realmente en qué nivel va a afectar la votación del partido en julio. Los Duarte, los gente de Tabasco, los de Michoacán, los que están encarcelados y demás, que por fortuna hay procesos penales, es decir, hay 20 gobernadores con proceso penal y 14 de ellos que han pisado la cárcel. Bueno, eso nunca había pasado tampoco, yo creo que eso la opinión pública lo está valorando. Pero ¿en qué momento puede haber? Yo creo que el PRI, posterior a la elección del 2018, dependiendo del resultado, tiene que hacer un profundo análisis de conciencia, autocrítica y ahora sí, inaplazable, la cuarta etapa. PNR, PRM, PRI. ¿Cambiar las siglas al que PRI? sigue. Hacer los cambios que la militancia decida bajo consulta, porque seguramente los cambios que se han hecho en la historia del partido ha sido por la presión tanto de las masas en un tiempo, como de la militancia en la época de Colosio. ¿Tú estás de acuerdo en cambiar las siglas? ¿Tú propondrías cambiar las siglas al PRI? Si la orientación histórica y el atractivo para el electorado lo indica, no tengo la menor duda que habría que cambiárselas. Bien. Totalmente. ¿Tú estarías de acuerdo con eso, Gilberto? Pues yo cuando empecé en política empezamos en el Frente Juvenil Revolucionario y le cambiamos de Frente Juvenil Revolucionario a Red de Jóvenes por México y no hubo ningún problema, al contrario, le creó más frescura a la organización juvenil, pero y ahí ya es otro tema cambiar el nombre al PRI. Sí, ¿no? pues una cosa es un sector del Sí. PRI. Sí. Y otra cosa es el PRI. Cambiarle a la CNOP es CNPO o lo que sea, pero ya cambiarle al PRI el nombre completo porque tiene sus ventajas. Bueno, vamos a ir a una pausa para regresar ya con el tercer bloque. Ese entendimiento, Bulmaro, se los voy a dejar ahí sobre la mesa. En el 2000, cuando perdió el PRI, muchos priistas esperaban que ese fuera el momento para hacer la transformación del PRI, de ese viejo partido que había durado tantos años en el poder, que había hecho cosas buenas, sí, que había construido las instituciones, sí, pero que también había generado permitido que se generaran grandes injusticias en muchas regiones del país que siguen todavía sumidos en la inseguridad, en la pobreza. Aunque no gobierna el PRI. Aunque no gobierna el PRI, pero gobernó el PRI Claro. en muchos años. Entonces, esperaban que la Bastida en su momento generara esa transformación interna en este partido de 89 años. Y no ganó, y no la generaron. ¿Por qué tendrían que haberse esperado, y te dejo la pregunta primero al corte, a que ganara el presidente para generarla? ¿Por qué no la generaron sin presidente? Bien, voy a un corte y regreso. Siguen esperando los priistas a un presidente que les diga qué hacer, Bulmaro. No, fíjate que el PRI es un laboratorio político, es un fenómeno complejo, que no es tan fácil ubicarlo así. Yo creo que los mismos presidentes de la República se han metido en serios problemas cuando han tratado de manejar el PRI sin conocer de fondo el PRI. Es decir, yo diría que el último presidente de la República que trabajó directamente en el PRI fue Luis Echeverría, por allá en los 50, 60, cuando fue jefe de administración de uno de los presidentes del PRI en aquel tiempo. Luego, en la época del presidente Zedillo, pues hubo 7 presidentes nacionales del PRI, como que no se le encontraba la cuadratura al círculo. Ernesto Zedillo dijo, la sana distancia, no me voy a meter,
y los gobernadores aprovecharon y metieron a sus candidatos ellos, y al final cuando vino la decisión de quién iba a ser el candidato, Zedillo, ahí sí, pero dice que vayan 4, Roque, La Bastida, Madrazo y Bartlett, gana La Bastida, pierde La Bastida la presidencia de la República, y recientemente acaba de declarar que a él no le ganó el pueblo, que le ganó que Zedillo. no le ganó Fox, que le ganó Zedillo, dice La Bastida. Que trae cuando debería de hacer autocrítica, empezando por él, y reconocer que perdió porque ya estaba agotado, porque no fue buen candidato, porque votaron en su contra. Pero viene el 2001 y Madrazo se apropia del PRI. Viene una reacción contra Fox, que no supo qué hacer con los gobernadores, se forma la CONAGO en aquel tiempo. Sí. Esa CONAGO da lugar al TUCOM, todos Unidos contra Madrazo. Madrazo Eduardo Burz era uno de los principales. Puede que, sí, porque a Burz lo trató de bloquear aquí cuando se pidió que fuera convención de delegados, en acuerdo con el gobernador de Sonora en aquel tiempo, creo que era López Nogales, y se forzó la máquina para que se abriera la votación a todos los que tuvieran credencial de elector, y Burz ganó la interna muy bien y luego ganó la gubernatura contra Ramón Corral. Pero fue el exceso de Roberto Madrazo de manejar el partido como una cosa propia, hacerse candidato él mismo, lo que provocó eso de los tucomes, y vino la rebelión interna que llevó a un PRI muy dividido, muy fracturado, a la elección del 2006, donde alcanzó el tercer lugar. Nunca en la historia del partido se había dado, con una votación del 22%. Y aquí viene la gran pregunta para los teóricos, para los analistas, para quienes daban por muerto al PRI. ¿Por qué el PRI se recupera en 2012 con Enrique Peña Nieto, que al principio pues se decía que iba a ganar por 18 puntos, terminó ganando por 8? El segundo lugar no fue la candidata del presidente en turno, Josefina Vázquez Mota, y el PRI vuelve al poder y se recupera, un fenómeno que causó malestar en algunos círculos. Acuérdate el quebradero de vidrios en el centro de la Ciudad de México, las protestas cuando la toma de posición y demás, bueno, porque había una reacción de decir el PRI debe desaparecer, decían esos sectores radicales, pero el PRI es algo más que un invento, es una estructura política que ahorita, por lo que veo yo en Morena y en Andrés Manuel López Obrador, tratan de imitar lo que es la estructura territorial del PRI. Fue una escuela política para muchos, sigue siendo un instrumento de movilidad social, pues que no alcanzan a entender a fondo, y por eso ahora que dices tú que ya le vaticinan una derrota en el 2018, yo me esperaría a ver las campañas, qué es lo que falta por salir todavía en estas campañas, cómo van a estar los 3 debates, y ahí sí, establecer los parámetros por allá a finales de mayo, principios de junio, para ver cuál es la tendencia que pudiera orientar la votación del 2018. Yo no fuera tan pesimista en ese aspecto. No estoy diciendo que el PRI vaya a morirse. No, a desaparecer. Lo que estoy diciendo que el PRI lo está entendiendo, y el hecho de que vaya a ganar, Ulmaro, o las posibilidades que tenga de triunfo ante la... Si crece MID y gana, vamos a suponer... Suponiendo. Sí, que ganara MID. Eso no quiere decir que el PRI entendió la elección. Pues no, habría que ver cuál es el grupo que llega con MID, qué enfoque le dan al partido, como ha sucedido en los últimos años, y cuál es la reacción del priismo, que aquí viene el gran dilema. Ahorita que estamos viendo el transfugismo de unos que se van de un partido a otro, unos que eran panistas ahora están en Morena, otros que eran priistas ahora están con el PAN. ¿Cuál va a ser el costo real de esa situación? Pero sobre todo, en el fondo, ¿cuál es el análisis de conciencia que haces de esos fenómenos para ver dónde está el problema, dónde está el mal? Y yo creo que esa es la primera interrogante que debe hacerse el partido. ¿Qué le está pasando que está dando lugar a estos fenómenos? ¿Tú qué crees que esté pasando en esa parte, Gilberto? Mira, bueno, ustedes salen a convencerme, dices que tu partido ha abierto las puertas y ha abierto espacios también de elección popular para los jóvenes, etcétera. Pero bueno, traen un lastre ahí, ¿sí? Javier Duarte, César Duarte, Humberto Moreira, Roberto Borge, acusados de corrupción, todos exgobernadores del PRI, y que yo supongo que los jóvenes informados como tú, porque todos tienen acceso a información rápida, se los mencionan. O sea, ¿cuál será en esta etapa en la que se encuentra el partido en el que tú militas la estrategia para echarlos para este lado y no que se van a otro? No, claro. Qué bueno que lo tocas. A mí lo que me toca son los jóvenes de Sonora. ¿Qué pasó con el exgobernador, o si se puede llamar gobernador, que tenemos aquí en Sonora, Guillermo Padres? ¿Qué fue lo que hizo? Destruyó completamente el Estado.
una corrupción totalmente fea, descarada, un cinismo horrible. Y eso los jóvenes se dan cuenta aquí en Sonora, que el partido Acción Nacional, lo que hizo Guillermo Padres, estuvo pésimamente mal. Y lo que ahorita nosotros estamos haciendo, todos los priistas, es reconstruyendo el Estado, ayudándole a la gobernadora Claudia Pavlovich a reconstruir el Estado. Y vamos por buen camino, y hay bastantes jóvenes que se han sumado y quieren ayudar en su estado, en su comunidad, en su municipio. Pues ese sería el tema principal. Pero el hecho de que haya sido Padres un mal gobernador no hace bueno al PRI, ¿o sí? No, claro que no. Lo que hace bueno el PRI son las personas con convicción que quieren cambiar el país, como bien lo estamos viendo nosotros los jóvenes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Te comento, tenemos un programa que se llama En tus manos está mi vida. ¿Qué es lo que hace ese programa En tus manos está mi vida? Que los jóvenes que se están bebiendo bebidas alcohólicas, que no manejen o agarren un conductor designado, un taxi, o que de plano pues no vayan a tomar, ¿no? Y también nos estamos metiendo en el tema de la educación sexual. Ahorita México tiene unos números muy graves, 400,000 embarazos no planeados de mujeres de 15 años a 19 años de edad. Y nosotros lo que estamos haciendo es repartiendo volantes por todo el estado sobre educación sexual, regalarles un preservativo, y no solamente tenemos buena respuesta de los jóvenes, sino de los padres de familia, de las mamás, de los papás, de los hermanos, los tíos, de la abuelita. Y eso genera pues mayores simpatizantes en nuestro partido, en la Red de Jóvenes por México, en el PRI. Bueno, son visiones distintas. Desde luego estoy viendo la parte práctica en ti, la parte claro, de la calle, la parte de ir a trabajar. Y con Bulmaro estamos viendo la parte de entender el fondo, la esencia de ese partido que, bueno, a sus 89 años recién cumplidos, va y viene del poder. Hay que decirlo, totalmente. Va y viene del poder, pero no termino, Bulmaro, de comprender a qué horas se va a entender esa parte del PRI, lo que el PRI no está leyendo de la gente, ¿sí? Lo que el PRI no está leyendo a sus 89 años de la sociedad, de los académicos, de los jóvenes, no de todos, aquí tenemos un joven que milita en el PRI, ¿sí? De las amas de casa, de los obreros, de los empresarios. Lo que no está leyendo el PRI, y no veo que lo esté leyendo aún, sobre necesidades que son reales y problemas que son reales en este país. ¿A qué horas entendería el PRI eso? Bueno, mira, en la elección del Estado de México, a las 6 de la tarde sale el representante de Morena y dice ganamos por 8 puntos. Sale Ricardo Anaya y dice ganamos en 3 estados. El PRI, pues prudente, que la virtud ha sido muy utilizada, se espera. Como a la 1 de la mañana, pues ya Del Mazo lleva medio punto arriba de Delfina Gómez. A las 3 ya 3 puntos, y al día siguiente la bolsa para arriba y la moneda se estabiliza. Primera lectura, el PRI todavía es garantía de estabilidad y de credibilidad, y los adversarios por los que votaron, que perdieron la elección de Estado de México, todavía generan desconfianza. Yo creo que en eso está ahorita enfocado el candidato Miguel, como lo acaba de señalar aquí nuestro amigo en el caso de Sonora, Claudia Pavlovich, en el sentido de entender el mensaje de la gente. Como dijiste tú, bueno, el hecho de que Padre sea mal gobernador hace bueno al PRI, pues no lo hará bueno, pero le da confianza a la gente, por eso perdieron la elección en el 2015 por más de 70,000 votos. En el caso que nos ocupa ahorita, sí es hora de que el PRI entienda que esta crisis que enfrenta de credibilidad en el gobierno, después de 12 años de haber estado ajenos, implica hacer una autocrítica de fondo de qué nos está pasando, qué le pasa al partido, qué puede hacer para rehabilitarse, y no caer en las teorías autoderrotistas o pesimistas de que va a desaparecer. Bueno, no desaparecer, pero ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Reformarse. Todas las instituciones del mundo tienen que reformarse, adaptarse a la realidad. Una de las críticas más profundas que se le hacen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es que tiene 800 reformas. Pues ¿qué querían? Era una Constitución que se hizo para 17 millones y ahora tenemos 135 millones de habitantes con nuevas necesidades, con nuevos derechos y con una nueva situación. Es lo mismo que debe hacer el PRI.
¿Por qué Cárdenas lo hace partido de masas? Porque necesitaba el Estado mexicano un apoyo y una legitimidad de sus organizaciones. ¿Por qué Alemán y Ávila Camacho lo hacen Partido Revolucionario Institucional? Porque el sector militar no dejaba gobernar y tenías que hacer un fuerte sector popular y enfocar a la institucionalidad, al Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué no se ha hecho la cuarta reforma? Colosio la intentó. Ya vimos cómo ¿En qué consiste esa cuarta reforma? Pues ver el nombre, ver el programa de acción, ver sus estatutos, abrir la elección a las gentes. Democratizarlo. Ya no, pues, democratizarlo hacia el interior, porque los avances en la democracia, en los partidos se han petrificado. Estamos viendo que el PRD es un conjunto de tribus donde se intercambian candidaturas la esposa, el hijo, la compañera, el panal, el nieto, el yerno y demás. En el PRI está pasando lo mismo por el control de ciertos grupos que no permiten la movilidad política y social, y eso está creando pues las disidencias internas que lo están llevando a una crisis en que la militancia te dice hay que reformar los mecanismos de selección de candidatos, que ha sido el problema número uno no resuelto ni por el sistema ni por los partidos en los últimos 50 años, la transmisión del poder. Bueno, no se democratiza. Sí. Este proceso. ¿Está en proceso de democratización? Sí, porque tú has visto que del PRI llega un bolero a diputado, llega un taxista a legislador, llega un líder campesino a presidente municipal. Eso no se daba antes, eso nunca, olvídate, en las etapas del Estado autoritario. El PRI está seriamente amenazado en su movilidad política por la presencia de poderes fácticos e intereses creados en la definición de las candidaturas, eso sí. Romero de Champs, por líder ejemplo, petrolero. Aquí el caso de Agua Prieta, por ejemplo, el caso de liderazgos petrificados que no dejan avanzar porque les tienes que dar pluris a fulanito que porque controla, o a perenganito porque se la merece, o a fulanito porque es pariente de perengano. Yo creo que eso está mal para el partido y eso hay que combatirlo desde dentro, y es uno de los orígenes y una de las causas por las que el PRI debe reformarse de fondo. Que no son problemas privativos del PRI. No, no lo son, pero estamos hablando en principio y en esencia de los 89 años de este partido, de las muchas cosas que han sucedido en este país, siendo gobernado cuando han sucedido por este partido, y muchas cosas de las que siguen sucediendo. Un partido que lanza un candidato, que no es priista por primera vez, pero pues que ya lo tricolorearon. Bueno, porque para empezar, Bulmaro, Gilberto, al primer lugar a donde llevan a Mid es con el dirigente de la CTM. ¿Sí? Sí, el beso del diablo, le dijeron. Sí, claro. Entonces, la CTM tiene sus claroscuros, claro, sí, pero también es cuestionada. Y sigue habiendo en el PRI, y tú acabas de mencionar algunos ejemplos a nivel local y a nivel nacional, gente que pues tiene acusaciones fuertes, está enquistada, dudas. Hay una serie de dudas alrededor de la honorabilidad de esas personas, y el PRI les da pluris. O sea, cuestionaron a López Obrador porque pues ahí trae a Napoleón Gómez Urrutia y luego a la gente de Blester. Ya nosotros decían Víctor Flores, ferrocarrilero. El líder ferrocarrilero que tiene, ¿cuántos años tiene ahí? Sí, 30, 40 años totalmente. Sí. Creo que el de telefonistas que es de izquierda tiene 42. Sí, Romero de Champs y todas las historias y los lujos, etcétera, que la gente no entiende, la gente no comprende, la gente les reprocha, ¿sí? Y dice, es que ese partido que ha gobernado tantos años el país ha prohijado todas esas cochinadas. Claro. ¿Sí? Y la gente se molesta, y entonces puede haber militantes más jóvenes que tienen un trabajo y que de buena fe van y hacen un trabajo de convencimiento para traerse militantes nuevos, pero de repente les muestras una foto o de ese o de los exgobernadores que están detenidos bajo proceso, algunos prófugos, otros, uno en Italia, otro en Texas, ¿sí? ¿Cómo los convences? Bueno, ¿sí? Los jóvenes entienden que no es lineal la conducción de la política, que no es una profesión donde estén puros sacerdotes o frailes, hay de todo. Es un partido pluriclasista, plural, digámoslo, y yo creo que es parte de los males que les toca a los jóvenes enfrentar, y a quienes no están jóvenes todavía participamos en el partido para buscar formas de remediar la situación. Él lo ha dicho,
1 de cada 3 jóvenes, para evitar que haya monopolización de candidaturas. 50 y 50% de mujeres aquí en Sonora, para evitar que las manden a la cola o de suplentes o cosas por el estilo. Antichapulines, un pluri ya no puede ser pluri en la próxima, porque era Víctor Flores y fulano y perengano y todo lo demás. Bueno, son cambios que la militancia misma ha introducido hacia el interior del partido para evitar la petrificación y sobre todo, Sergio, hay un problema que pasa en todos los partidos, nomás el PRI, que es más preocupante, que los poderes ilegales se apropien de las candidaturas para domesticarlas y gobernar en algunas realidades, que es un problemón y un bronco. Poderes ilegales, ¿qué es? El narco. El narco. El AMPA organizada, los secuestradores, es decir, que tú has visto cómo han asesinado presidentes municipales, diputados. Precandidatos, hace poco una precandidata a una alcaldía allá en Guerrero, fue asesinada muy joven, 28 años tenía. Y uno de Huixquilucan, en el DF, un municipio rico, una presidenta municipal del estado de Morelos, aquí recientemente a un presidente del sur le mataron al hijo, es decir, ese tipo de cosas que están pervirtiendo la acción política, los partidos deben establecer un valladar para protegerse. Y qué bueno que aquí nuestro amigo Domínguez menciona estas reformas que se están dando para promover una mayor movilidad de los jóvenes y de las mujeres y se abran las candidaturas a las expresiones diversas de los partidos políticos, fundamentalmente del PRI, ¿no? Esta reforma de los jóvenes no la tiene otro partido. Ningún otro y no fue difícil. Pero el 50 y 50% el otro día oía que se quejaba la presidenta estatal del PAN porque no podía completar la lista. Bueno, pues qué bueno que se busquen mujeres para que las mujeres reciban esa gran oportunidad y combatir el machismo que se da en algunos municipios que te han dicho nosotros no queremos mujeres aquí. ¿Por qué? Porque no. ¿Y por qué no? Pues porque debe ser un hombre. ¿Por qué debe ser un hombre? Bueno, y empiezas con ese debate que te das cuenta que hay resistencias culturales todavía a estos cambios, pero hay que hacerlos, ¿no? Se tienen que hacer. Pues como ya lo hicimos nosotros en nuestro partido con el tema de los jóvenes. Claro. Que de 3 candidaturas, una tiene que ser para jóvenes. A ver, bueno, lo cierto es que el PRI y otros partidos no le ha ido a la mano a muchos de sus gobernantes. No le ha dicho, hey, cálmate. Y terminan en esos virreinatos. Pues mira, Ángel Aguirre, expriista y luego experredista, gobernador de Guerrero, lo tumbaron por lo de Ayotzinapa y quiso ser diputado y no lo dejaron. No lo dejaron. Aquí en el caso de Guillermo Padres lo señalo porque es cierto, es el primer exgobernador de Sonora preso en 100 años, con argumentos sólidos desde el punto de vista del Código Penal. Que tenga buenos abogados y pague una millonada es otra cosa, pero eso no lo exime de responsabilidades por los ilícitos. Exgobernador del PRI de la Baja Sur, preso por exceso de vuelos a San Diego en su avión. Un ejemplo, desde entonces el PRI no se recupera en Baja California Sur. Luego un expriista, alcalde de La Paz, que fue gobernador de la Baja Sur, también preso, procesado penalmente. Es decir, bueno, yo creo que en eso estamos dando pasos directos, independientemente de qué partidos sean los gobernadores, pero del 88 para atrás no se tocaba ni con el pétalo de una rosa a un exgobernador. El presidente los quitaba. Es decir, decía, oye, Viebris se puso mal para afuera, Israel Noguera de Guerrero, Otoniel Miranda de Hidalgo, uno de Durango. Es decir, ¿por qué? Porque el presidente en aquel tiempo era no el Tlatoani, sino la fuerza fundamental. Entiendo, ¿no? Ese avance. Bueno, vamos a decirles, claro. Es un avance, es un paso hacia adelante. Ahora, en términos de la calidad de vida de los mexicanos, hablemos del trabajo de ese partido en términos de eso. Si ya no de si tocan o no tocan a sus gobernadores, si le dan espacio a los jóvenes, a las mujeres, bien, está bien. Pero en términos de la calidad de vida de la gente, es decir, que a la gente le alcance, que a la gente tenga un empleo, que la gente pueda salir a caminar segura por su colonia, ¿sí? O sea, al final de cuentas, nosotros podemos estar aquí debatiendo sobre los orígenes, la esencia, las causas, los grupos del PRI, pero al final de cuentas, el PRI, como los otros partidos, están en el poder, todos están en el poder, y la gente necesita vivir mejor de lo que vive la gran mayoría de los mexicanos, la gran mayoría de las familias en este país. En términos de eso, 89 años, ¿el PRI ha hecho la tarea? Bueno, hizo una tarea muy importante, agarró un país de
el 80%, 88% de analfabetas, y lo entregó en 7%. Agarró un país con enfermedades mortales como el tétanos, como la tosferina, como la poliomielitis, y entregó un país con muchas enfermedades endémicas erradicadas, muchas epidemias y demás. Agarró un país con lo que decía aquí Chiveto, que es una cifra que antes de cada 100 que entraba a primaria, nada más uno ingresaba a la educación superior. Ahora está arriba de 6 los que entran a educación superior. Es decir, bueno, es un país muy difícil de gobernar, con 130 millones de habitantes. Yo creo que el PRI le ha quedado a deber a la gente en materia de seguridad, en este momento, en materia de distribución del ingreso, en este momento, y creo yo que es de la oferta más consistente que tiene el candidato Mid para que voten por él, ahora que empiecen las campañas, cómo definir el programa que está él proponiéndole al elector, al votante, en materia de mejoramiento del ingreso, seguridad social, empleo y seguridad pública. Es lo mismo que analizaban aquí en una mesa reciente ustedes. Sí. ¿Cuál es la sensación de inseguridad más grande en Hermosillo? Pues de que ahorita regresando tu casa esté batida, te roben el carro, te roben... Esa sensación no la heredó el PAN, no la heredó el PRI, por ejemplo. Y ahí yo creo que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de mejorar la oferta política del candidato a la presidencia, ahora que vienen las campañas, para que estas propuestas se transformen en políticas que realmente cambien esa realidad que tú estás mencionando. ¿Tú crees que el PRI puede solo? Puede solo. Sí, resolver todos los problemas. Ocupa la ayuda de la sociedad, eso es ¿Y de los otros indispensable. partidos, no? Claro que sí, si se suman todos los partidos para que el municipio y el estado sea mejor, pues obviamente vamos a tener un lugar mejor donde vivir, ¿no? Pero yo pienso que el que está haciendo mejor trabajo hasta ahorita es el partido de nosotros, el Partido Revolucionario Institucional. El gobierno, ahorita Bulmaro hablaba sobre el tema del empleo. El gobierno actual ha hecho 3.200.000 empleos formales. Y lo que a mí me corresponde es el tema de los jóvenes, y más del 30% de esa cifra es para los jóvenes. Y eso es algo pues que se ha visto con el tema de las universidades. Como te comenté, antes 2 de cada 10 iban a las universidades, ahora 4 de cada 10 jóvenes van a las universidades. Y eso es un cambio pues rápido, ¿no? Bien. Bulmaro, para ti la misma pregunta. ¿El PRI puede solo? Bueno, desde el punto de vista de la gobernabilidad no, porque no tiene mayoría ni en el Congreso de la Unión ni en la mayoría de los congresos de los estados. Necesitas lograr pactos, acuerdos, como lo hizo el presidente Peña Nieto con el Pacto por México, para hacer las reformas que nadie se había atrevido a hacer, entre la energética, la educativa y demás. Creo yo que en materia de diseñar programas tampoco puede solo. Tienes que hacer consultas e integrar a la diversidad para que las políticas realmente sean efectivas, peguen y puedas resolver muchos problemas de México. Menciono 2. En la seguridad tienes que contar con, pues, ¿cuántos gobernadores tiene el PRI? 14. El resto son un independiente, otros del PAN, otros del PRD y demás. No gobiernas la urbe más poblada de México, que es la Ciudad de México. Desde hace mucho. Desde el 97. Entonces tienes que lograr acuerdos con las fuerzas políticas, y ahí acudo a una tesis que se maneja recientemente, que son los gobiernos de coalición, que está autorizado el presidente a hacerlos. ¿Por qué? Porque es la vía más segura de que el Congreso no se convierta en un obstáculo para tus políticas. ¿Y qué quiere decir el Congreso? Que el Congreso te autoriza el presupuesto, te autoriza el plan de desarrollo y te autoriza la mayoría de los programas que inciden directamente en las preocupaciones que tú estás señalando. ¿Cuáles ahorita? Las encuestas lo señalan. La primera, la inseguridad. La segunda, el empleo y el desarrollo económico, que son las cuestiones que tienen que presentarse sin utopías, sin mentiras y sin engaños en la campaña que viene. Lo que dice Chiveto es cierto. ¿Cómo es posible que tú le estés proponiendo a la gente un ingreso básico a todos? Seas derechohabiente del seguro, del ISSSTE, el ISSSTESON. Espérate, si apenas ofreciéndoselo a los mayores de 65 años que no tienen ISSSTE, no tienen seguro, ni tienen ISSSTESON, te cuesta 80,000 millones de pesos. Si se los ofreces a todos, como demagógicamente lo ha hecho el de Morena y el del PAN, te cuesta 508,000 millones de pesos. ¿De dónde los vas a agarrar? Y por lo tanto dicen, no voy a hacer reforma fiscal para quedar bien con los empresarios, pero le voy a dar un ingreso básico a todos para quedar bien con los pobres y los necesitados. Eso es lo que debe de discutir la gente, y eso es lo que el PRI no está haciendo con las propuestas que está haciendo José Antonio Meade en este momento. Por ahí va, Sergio.
Por ahí va la cosa. Bueno, vamos a entender, a tratar de entender un poco. Yo les agradezco, se nos está terminando ya el tiempo del programa. Te agradezco mucho, Gilberto Domínguez, que hayas venido al programa. ¿Algo que quieras comentar acerca de tu trabajo y de tu partido? No, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, Sergio. Muchas gracias por darnos el espacio. Y pues me queda más decirles a todos los jóvenes que se involucren en la toma de decisiones. No les estoy diciendo que se vengan a mi partido del PRI, les estoy diciendo que vayan a todos los partidos políticos, que los conozcan y obviamente que vengan con nosotros a la red de Jóvenes por México. Ahí van a ser escuchados, ahí se les van a abrir espacios y pues más que invitados todos ustedes. Bien. Gulmar. Igual, apertura, acercamiento, mucha política y sobre todo mucha visión de país a futuro. Bueno, me queda, ¿tú fuiste víctima en algún momento, es pregunta, de esas prácticas al interior del PRI, antidemocráticas? Bueno, al entrar a la política uno está expuesto a riesgos, a satisfacciones y a sinsabores. Hay que hacer un inventario de todo y yo en mi vida ahorita estoy satisfecho. Así tú querías ser gobernador en algún momento, ¿no? Bueno, se me mencionó en algún tiempo. La vocación política no termina hasta que te mueres. Por eso mucha gente dice, oye, ¿por qué en Estados Unidos duran tanto los senadores y diputados? Porque allá no establecen debates insulsos y estériles como los que hacemos aquí de divisiones generacionales. Tan importante es la aportación de un joven de 26 años como uno de 70, 80, que si quiere construir y aportar al desarrollo de su estado y de su municipio. Finalmente te diría, Sergio, tú leíste la Atalaya en algún momento, ¿ah? ¿Mande? La Atalaya la leíste en algún momento. En algún momento, sí, algún domingo. La Atalaya decía, se va a acabar el mundo el 14 de mayo de tal fecha. Y no se acababa el mundo y ponían otra. Así está pasando con el PRI. Sí, bueno, no hablemos de que va a morir el PRI. Es difícil, no creo que ningún partido vaya a morir Ya en han los muerto próximos algunos, años. Sí, pero por lo Del menos... 77 para acá ha habido 33, quedan 9. Bueno, yo pienso que 4 por lo menos no se mueren en el corto plazo. Absolutamente. Entre ellos el PRI. Sí, así es. El asunto es qué le están aportando Pues sí. a mejorar las cosas en este país. Al final de cuentas es eso, qué le están aportando. Y el más longevo de todos es el partido de ustedes, claro. El PRI. Por eso mereció un poco de análisis. Yo les agradezco mucho a los dos que han venido, les agradezco mucho a ustedes también su atención. Les recuerdo que esta mesa de pros y contras en los lunes a las 9 de la noche y la retransmisión en cadena en cobertura regional los sábados a las 9 de la mañana por Televisa Sonora. Muchas gracias.